Hoy nos compartirá su conocimiento sobre el Internet de las Cosas y tecnologías de monitoreo de salud estructural en el eje temático de tecnología, un tema que sin duda es de gran relevancia para todos nosotros en el ámbito de la ingeniería civil. Sin más preámbulos, por favor demos una cálida bienvenida al doctor ingeniero Carlos Méndez Galindo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Qué pena que les tocó escuchar todo eso. De verdad, un honor para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias a los que se vinieron por acá porque me iba a sentir un poquito solito, entonces les agradezco mucho. Y como ya escucharon, la idea es platicarles un poquito hoy de Internet de las Cosas y de tecnologías de monitoreo estructural. Esta es una de las áreas a las que nos dedicamos. Mañana hay otra charla que por ahí voy a estarlos molestando todavía, donde mañana vamos a hablar un poquito más de lo que es ingeniería sísmica, que es un poco a lo que me dedico más de lleno. Pero vamos a tocar el monitoreo, que en realidad todavía es un paso más adelante de lo que muchas tecnologías hoy ya queremos utilizar en ingeniería civil y que sigue siendo más o menos un reto, pero que es hacia donde va la dirección del futuro. Escuché que ya escucharon también algo de inteligencia artificial, ya es muy difícil no hablar de eso, ¿no? Entonces creo que al que toquemos el tema de tecnología hoy va a ser algo interesante y con mucho gusto les vamos a platicar un poquito de lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Así. Ok, entonces rápidamente vamos a tocar algunos puntos, particularmente tres grandes áreas. La primera va a ser monitoreos desde el punto de vista sísmico, que tiene características y retos particulares. Obviamente Perú es un país particularmente sísmico y obviamente agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes, estudiantes de ingeniería, la mayoría entiendo, sobre todo porque lo perciben muy bien y segundo porque son estudiantes y en unos años van a estar tomando decisiones como ingenieros y es muy importante que estén conscientes de lo que representa. Dar una charla después de la charla anterior es muy difícil porque fue muy buena, entonces no es nada fácil, pero lo que sí es importante es que entendamos que la importancia del impacto social de lo que hacemos como ingenieros es fundamental. Entonces, cada cosa que van a ver durante estas presentaciones fundamentalmente tienen que acabar en ayudarle a alguien de la sociedad, tiene que impactar en la vida de alguien, tiene que salvar la vida de alguien, y si entendemos eso de nuestra práctica, de nuestra profesión, seguramente nos va a ir mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a hablar de monitoreo sísmico, vamos a hablar de monitoreo de tecnologías que no se usan todavía mucho aquí en nuestros países en Latinoamérica, y finalmente vamos a hablar de lo que es el monitoreo más amplio, que ya es todo tipo de estructuras y que también lo vamos a tocar cuando hablamos desde el Internet de las Cosas, lo vamos a tocar desde una perspectiva mucho más amplia. Y es un tema que no lo entraremos hoy en detalle, pero que seguramente lo vieron o lo verán, que es el tema de las ciudades inteligentes, ¿sí? Y eso involucra todo lo que más o menos han visto en cuanto a tecnología y lo que van a ver, de dispositivos, de inteligencia artificial y demás. Al final lo que queremos es entender mejor dónde estamos y la velocidad con la que eso está cambiando es bastante amplia. Y bueno, miren, con toda humildad, generalmente no me gusta hablar mucho de mí, pero me gusta hacerlo cuando tengo la oportunidad de estar con estudiantes de ingeniería, porque aunque no parezca, no hace tantos años estaba yo sentado ahí como ustedes como ingeniero. Yo estoy en una universidad pública que se llama la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que está en un estado que se llama Michoacán, ahí en México, en una ciudad que se llama Morelia. Y viniendo a una universidad pública y viniendo a una universidad que no está en la capital, muchas veces uno siente que hay retos y demás, ¿no? Entonces quiero compartirles un poquito de ese camino, de mis primeros años de ingeniería, solo como una retrospectiva un poquito, para que tratar un poco de contarles cómo está y que también ustedes puedan proyectarse un poquito de qué se puede hacer más adelante. Y mañana le daremos un poco de continuación con los proyectos que les muestro mañana. Pero miren, un poco el resumen de mi vida es esta. Ya escucharon por ahí, yo soy ingeniero civil de la Universidad Michoacana. Tuve la fortuna de buscar una beca a Japón a través de la Embajada de Japón y dan unas becas para estudiar posgrado en Japón durante la maestría, y si uno le echa ganas y quiere seguir puede hacer también el doctorado. Entonces estuve por ahí en Japón 5 años estudiando mi maestría y mi doctorado. Entiendo que también Perú tiene una relación bastante cercana con Japón, como la tiene México. México tuvo un terremoto muy fuerte en el 85 y después del 85 Japón nos ayudó tremendamente con equipamiento, entrenamiento, capacitación, y hubo un cambio brutal en la ingeniería sísmica en México después de eso. Y bueno, sigue dando becas a mexicanos, que afortunadamente tuve la suerte de tener una, con la que estuve por ahí viviendo 5 años. Después, estando en Japón, en mi primer año de doctorado, conocí a la gente que después se convirtieron en mis primeros jefes, que fue una empresa suiza que se dedica a hacer sistemas de protección, en este caso sísmica y sistemas estructurales. Entonces eso me llevó, después de vivir 5 años en Japón, me fui por ahí de los 23 años,
me llevó a irme a vivir a Suiza un par de años, donde obviamente Suiza es un poquito diferente a Japón, pero donde también tuve la oportunidad de experimentar otra cultura, otra manera de pensar, otra manera de ser, otra normatividad. Nosotros latinoamericanos estamos muy hechos a la americana, que no es que esté mal, pero es la americana, y afortunadamente después de estar en Japón y luego en Suiza me expuse mucho más a la europea, y es muy interesante ver las diferentes filosofías detrás de cada norma. Y posteriormente tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, estuve viviendo 2 años en Nueva York. Con la empresa suiza montamos la filial para las Américas, Estados Unidos y Canadá. Ahí estuve un par de años y después tuve la fortuna, lo cual agradezco mucho a Dios, de poder regresar en 2013, a finales de 2013, a Latinoamérica, a mi país, a México. Mi esposa es colombiana, entonces ya soy más de varios lados, ¿no? Y mis hijas también ya son colombianas, entonces estamos más cerquita de acá de ustedes. Y obviamente, afortunadamente en 2013 comenzamos a trabajar en Latinoamérica, siguiendo todavía con muchos proyectos alrededor del mundo, pero ya con la posibilidad de impactar directamente varios países de Latinoamérica, y mañana les voy a contar más de esos detalles, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito el camino por el que anduvimos. Aquí no está funcionando mucho esto. Ok, ahí está. Un poquito más, no para aburrirlos mucho, pero miren algunas fotos de cuando era yo estudiante. Todo esto que están haciendo ustedes hoy, estar aquí en un congreso invirtiendo tiempo, ya probé algo de la comida, está muy buena, pero que estén aquí adentro en lugar de allá afuera disfrutando también de los amigos y de conocer gente y ser estas oportunidades es muy importante. Todas estas actividades son parte fundamental de lo que te va formando como estudiante y eventualmente como ingeniero. Te los invito a que lo sigan haciendo. Ahí está precisamente mi tesis de licenciatura y mi título de ingeniero civil. Como pueden ver en la licenciatura ya para mí estaba clarísimo que me quería ir a Japón. O sea, mi sueño ya era ganarme la beca. No había nada seguro obviamente, pero entre más puntos tuviera, más probable era que me pudiera ir a la beca. Entonces mi tesis fue sobre el análisis sísmico de puentes en Japón y una comparativa con Estados Unidos, con la idea precisamente de ir haciendo un perfil cada vez un poquito más atractivo, ¿no? Bueno, y después se me dio la oportunidad de ir a Japón. Yo le debo todo a Japón por esa oportunidad. Me becó, me dio todo, el boleto de avión, toda la escuela, un salario mensual durante los 5 años que estuve por allá. Cambió mi vida fundamentalmente, hizo que esos años que ven ahí en las imágenes, ese tiempo de Japón sea para mí maravilloso. Obviamente Colombia es mi segundo país, pero Japón también jala bastante, ¿no? Entonces nada, no le digan a mi esposa. Entonces fueron años muy padres, donde obviamente terminan con una maestría y con un doctorado que me abre muchísimo la puerta para comenzar a impactar de una manera interesante en varios proyectos en diferentes lados. Y como les digo, mañana les platicaré un poco más de eso. Pero lo que también es importante, y ustedes son jóvenes y están aquí, pero es fácil, sobre todo cuando uno está echándole muchas ganas, es fácil desconectarse de que hay que buscar siempre un balance en la vida. No quiere decir que yo sea muy bueno en eso tampoco, pero al menos el tiempo que estuve por allá y ahora más o menos trato, siempre busquen no quemarse, busquen tratar de tener ese balance, busquen tener sus momentos de relajación, de amigos, de cuidar a la familia, que es lo más importante. Entonces, más o menos traté yo de hacer durante mi tiempo algo de deporte, ahorita no mucho, pero hacía yo jiu-jitsu brasileño, entonces no me iba tan mal. Y bueno, poco a poco comenzó ya mi vida profesional. Después de mi maestría y mi doctorado por ahí, conseguí este trabajo con la empresa suiza, se llama Mageva la empresa, y de hecho hoy voy a presentar varias cositas de ellos. Y es ahí donde comienzo a tener una vida ya interesante en proyectos alrededor del mundo, tanto puentes, edificios de varios tipos, muchos los que verán mañana. Pero es ahí donde mi vida profesional comienza a tornar un poquito ya más intensa, la vida real se vuelve bastante particular, sobre todo cuando la gente estudia doctorados. Lo platicaba hace poquito con Michael. Nosotros generalmente los que estudiamos doctorado tendemos a irnos a la academia y está muy bien. Yo tuve la fortuna de que me pude integrar a la práctica profesional una vez terminando el doctorado, y el que se convirtió en mi jefe me lo dijo desde el primer día. Me dijo: oye, esta es la vida real, ¿eh? Entonces, acá está duro, la academia es una burbuja más cómoda, estás listo para entrarle por acá. Y la verdad es que dije que sí y estoy feliz de haberlo hecho. Y bueno, después de muchos años de estar por varios lados y demás, y después de tener la oportunidad de regresar a Latinoamérica, comenzamos ya poco a poco a impactar en los diferentes eventos, diferentes comités técnicos a nivel de México, de Latinoamérica, para comenzar a incentivar el uso precisamente de las tecnologías a las que nos vamos a enfocar el día de hoy y mañana, que son precisamente monitoreo y tecnologías de protección sísmica, que son para mí, obviamente mi día a día es mi vida, pero que también creo que es una de las soluciones que ya Perú también está implementando y que se van a convertir en uno de los grandes caminos de la ingeniería. Y en adelante pues hemos hecho muchas actividades técnicas, como les digo, participar en eventos, comités, actividades. Y esto los muestro, insisto, no para presumir, sino de verdad es para que veamos qué tanto puede uno alcanzar si tiene uno muchas ganas. Y les juro, yo tampoco es que haya sido muy especial nada por el estilo,
He tenido mucha gente que me ha apoyado, le he echado muchas ganas, pero sobre todo había mucha persistencia en que las cosas se pudieran dar, ¿no? Y se van dando poco a poco. Ahí seguimos haciendo cositas por diferentes lados, lo cual obviamente nos da muchísima experiencia. Y algo que, por ejemplo, ahí escucharon, yo trabajé para esta empresa suiza durante muchos años, trabajé un poquito más de 13 años, y ya tenía muchas ganas de salirme de la empresa por varias razones, ¿no? La verdad es que es una gran empresa que yo quiero mucho, pero algo que a mí no me gustaba tanto es que la vida corporativa se vuelve ya un objetivo muy claro, que es la ganancia, ¿no? Y está muy bien, y eso, para eso son las empresas, pero a mí me faltaba un poquito algo que era, como ven en la pantalla, que es, por ejemplo, yo como ingeniero estructural y enfocado en sísmica, una de las cosas, como a mí me surgió la pasión por la ingeniería sísmica, fue siendo parte del equipo de ayuda de México a El Salvador después del terremoto de 2001. Tuve un terremoto muy fuerte por allá, yo era estudiante, fui ayudante de mi profesora, y me marcó muchísimo y me convenció que la ingeniería sísmica era para mí mi profesión. Y ahora que se daban ciertos terremotos como el de Nepal, el mismo terremoto de Ecuador, en fin, me angustiaba un poco saber que no podía llevar unas maletas e irme a aprender del sismo, a ayudar a evaluar estructuras y demás, porque en la vida corporativa no te deja. Era uno de los sueños que tenía, y hace 2 años que salimos de la empresa suiza, montamos nuestra propia empresa de consultoría, y ahora sí, cuando tenemos oportunidades de terremotos importantes, como este caso que ven en la pantalla es el de Turquía del año pasado, que fue un terremoto brutal, que ya después les contaré con más detalle, porque fue un monstruo de terremoto que no nos alcanzamos a imaginar en cuestión de los números. Pero este terremoto, tuve la oportunidad de estar ahí 2 semanas después ayudando a la evaluación de estructuras, aprendiendo de qué salió mal, aprendiendo de qué salió bien. Y es algo que obviamente normalmente una empresa no va a permitirte agarrarte 2 semanas de irte y mucho menos pagar por eso, ¿no? Entonces es algo que hoy tenemos la libertad de hacer. Estuvimos ahí en marzo del año pasado, después estuvimos otra vez en noviembre porque, nada más para que se den una idea de los números, en Turquía, y no sé qué tan sensibles estén a los números de colapsos después de un terremoto. Les voy a contar, por ejemplo, el caso del 85 en México, que es más o menos el que más nos ha marcado. En el 85 en Ciudad de México, que es una ciudad tremenda, colapsaron 350 estructuras, ¿sí? Completamente, 350 edificios, es un montón. Número oficial se dice que murieron 10,000 personas, fue mucho más, sin duda, pero bueno, son los números oficiales. Esas 350 fue un número brutal para Ciudad de México. En Turquía, en estos 2 terremotos que ven en estas imágenes, colapsaron por el terremoto 15,000 edificios. ¿Sí? Es un número inimaginable. O sea, los números oficiales de muertos en Turquía son 54,000 más o menos. Les puedo decir que fueron más de 100,000. O sea, de verdad el extraoficial que es el que uno ve, ¿no? Entonces, para que vean un poco la magnitud, ahora edificios que tuvieron que demolerse después del terremoto, 250,000. ¿Sí? Entonces, no se imaginen la magnitud. Estamos hablando de millones y millones de personas que se quedaron sin casa, niños que ya no van a la escuela, señores que ya tienen, papás que ya no, mamás que ya no tienen cómo trabajar, todo su medio de vida cambió. Y son esos impactos sociales que hay que entender como ingenieros para saber cuál es la responsabilidad detrás. Y ahora en noviembre fuimos nuevamente, estamos ayudando un poquito porque no les alcanzan las manos, es mucho lo que hay que hacer para reconstruir toda esa zona. Tristemente es la zona no más popular de Turquía, que es la zona de Estambul y demás, que es como más fashion. Es la zona más pegadita a Siria, que aparte está llena de todos los refugiados de Siria, que se fueron precisamente para allá. Entonces la situación humanitaria es una cosa muy fuerte por allá y hay mucho que hacer para reconstruir. Es parte también de lo que hacemos hoy en día y es a lo que nos dedicamos día a día con esto, ¿no? Y bueno, si a alguien le llama la atención este tipo de cosas, hoy no es el tema ni mañana, pero si les llama la atención, aquí hay una charla que dimos de varias presentaciones de 4 horas, organizada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y aquí es donde platicamos un poquito de todo lo que se encontró en el sismo, no nada más lo bueno, nada más lo malo, sino también lo bueno, que también hay mucho, y hay que también aprender qué es lo que sí estamos haciendo bien, y tanto México como Perú son países que llevan la delantera en cuestión de ingeniería sísmica, pero hay muchísimo todavía por hacer, sobre todo porque seguramente están más conscientes que nadie, la cantidad de infraestructura en edificios y puentes y demás, obsoletos, viejos y diseñados bajo la normatividad vieja, es tremenda en nuestros países. Entonces, para nosotros estar en Turquía era como ver el futuro, porque cuando toque algo fuerte acá, así nos va a ir, y lo sabemos, porque son estructuras muy eficientes, ¿sí? Pero bueno, ya saliendo un poquito de esa primera introducción, un poco nada más para que vean de dónde venimos y cuál es un poquito nuestros antecedentes. Ahora es contarles un poco de dónde va el tema del monitoreo estructural. Primero, entender qué es el monitoreo, qué es lo que queremos hacer con monitoreo, y lo más sencillo desde el punto de vista práctico es entender qué pasa cuando ustedes se sienten mal, ¿no? Cuando ustedes se sienten mal y van al médico, lo primero que hace el médico es revisarlos para hacer con base en eso un diagnóstico y decirles qué se pueden tomar, ¿no? Cómo se van a poder sentir. Y para eso, pues seguramente lo primero que va a hacer es ponerles un estetoscopio para medir cómo su corazón late,
escuchar algo, les hará algunos tactos y demás para saber qué está pasando. Y eso básicamente lo que es un monitoreo, ¿sí? Está tratando de empezar a ver cómo está su corazón, cada cuánto late, su respiración. Ese tipo de información es la que necesitamos para saber cómo está una persona en el caso de un examen médico, pero pasa exactamente lo mismo con la infraestructura. La infraestructura necesitamos saber dónde está, necesitamos saber cuál es su condición, dependiendo de la realidad que le ha tocado, ¿no? Puede ser una estructura, un edificio, un puente que está muy viejo, puede ser uno muy nuevo, puede ser que viene un huracán. No sé si ustedes escucharon por ahí hace unos 6, 7 meses, hubo un huracán muy fuerte en la ciudad de Acapulco y la destrozó completamente, ¿sí? Entonces hay mil fenómenos que pueden afectar y que tenemos que entender cómo afectan la salud de las estructuras. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo desde un punto de vista ya mucho más amplio. Hoy se los voy a poner de estructuras porque es un poco mi campo, pero esto en realidad aplica absolutamente a todo lo que va alrededor de nuestras vidas, ¿sí? Y lo ven ustedes, por ejemplo, de manera muy sencilla. Hoy no sé, algo tan simple como los autos. Hoy ustedes en el auto tienen, la más básica es, ustedes no se subirían en un auto sin tener su medidor de gasolina, ¿no? Entonces, ese es un primer instrumento que nos dice qué está pasando con el auto. Ya hay instrumentos que nos dicen que el motor no está funcionando, hay instrumentos que nos dicen que las puertas van abiertas, hay instrumentos que nos dicen que la presión de la llanta va baja. Toda esa instrumentación que hoy tenemos en los carros, por alguna extraña razón, en la industria civil nos ha costado mucho implementarla e incluirla también en nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, de tal manera que hoy tenemos edificios, tenemos puentes, infraestructura, hospitales, aeropuertos, y no tenemos ni idea de cómo están, ¿sí? No sabemos si están bien, si están mal, si están enfermos, si están comportándose de manera rara, no sabemos si vino un evento natural como un huracán o vino un terremoto o algo, no sabemos qué les pasó, y eso no está bien. Poco a poco tenemos que pensar cómo podemos saber si esas estructuras están en una condición adecuada, porque generalmente lo que sucede, y nos ha pasado mucho, no sé a ustedes qué tanto, pero les ha pasado a toda Latinoamérica y en todo el mundo, cada rato se nos caen las estructuras, ¿sí? Un puente se colapsó por X razón, un edificio colapsó, y créanme, cuando una estructura colapsa, es que la pobre estructura estuvo años gritando que necesitaba ayuda, y nadie le hizo caso, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es poco a poco entender cómo, aprovechando la tecnología que hoy tenemos a la mano y que es mucho más accesible, podemos acceder a esa información, ¿sí? Y por ejemplo aquí hay tres, no pretendo que lean todo el texto, cuando haya mucho texto no lo lean mucho, eso yo voy a dejar aquí la presentación para que la puedan ver después. Hablamos de los tres grandes mundos. El primer cuadro se refiere básicamente a lo que es el monitoreo estructural desde el punto de vista sísmico, que quiere decir, cuando viene un sismo queremos saber qué pasó con la estructura durante el sismo y después del sismo. Ese tipo de monitoreo es muy complejo, de los tres va a ser el más complejo, pero lo vamos a tocar un poquito. Luego vamos a hablar del uso del monitoreo estructural, pero no en toda la estructura, sino en los puntos específicos. Por ejemplo, ¿cuál sería un punto específico en ustedes? En cada uno de ustedes serían las rodillas, el codo, la cadera. No nos van a instrumentar todos, sino vamos a tratar de ver dónde están nuestras articulaciones. Las estructuras también las tienen. Entonces podemos monitorear ciertos dispositivos que particularmente en puentes se utilizan, pero que hoy en día también se empiezan a utilizar en edificaciones. Y la tercera es un poquito más en general, que aplica a todo tipo de estructuras, todo tipo de infraestructura, planta nuclear, aeropuertos, hospitales, y que son sistemas que nos permiten de manera constante saber cuál es la salud de la estructura. Y ojo, también muy importante, esto que van a ver ustedes, si se los hubiera platicado a lo mejor hace 30 años o 20, olvídenlo, o sea, carísimo, no sería accesible, sería fuera de mercado. Hoy se los digo con toda confianza, esto es sumamente accesible, es muy simple instalarlo, los sensores hoy no cuestan nada, y eso es porque la tecnología cada vez se ha hecho más económica. Es el mismo efecto, por ejemplo, cuando los autos, por ejemplo, viendo el tema de los autos, las bolsas de aire, hoy para los que tienen auto, las bolsas de aire ya son más o menos básicas, ya es casi común que un carro venga con bolsas de aire. Hace 40 años era imposible, era costosísimo, se acaban de inventar, era muy raro tener una bolsa de aire. La tecnología cada vez se va haciendo más económica y más accesible, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el sistema de monitoreo. Y bueno, desde el punto de vista conceptual, lo que queremos básicamente es primero entender que son 4 grandes áreas. La primera es qué es lo que queremos medir, ¿no? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos entender cómo está funcionando? Y aquí hablaremos de estas cosas que para nosotros sería, como ingenieros civiles, la infraestructura, ¿sí? Tanto puentes como aeroportuaria, la que quieran. Cualquier tipo de estructura aplica qué es lo que queremos saber, dónde está. Y al final se vuelve todo este contexto de las ciudades, donde tenemos un montón de sistemas y demás que queremos entender dónde están. Después viene, ok, ¿cómo los conectamos? ¿Cómo podemos proceder para generar una red que nos permita acceder a toda esa información? Y como lo han visto ustedes en muchas otras aplicaciones, hace 10, 15 años lo que era el Big Data, y eso era un monstruo de cosas, era complicadísimo manejar esa cantidad de información.
Hoy es muy sencillo, ¿sí? Hoy, ya lo hemos escuchado, seguramente cualquier teléfono de ustedes puede hacer muchas cosas que antes eran imposibles, así que este tipo de características, inclusive la conexión satelital, las redes 5G, todo lo que tenemos hoy en día hacen que todo esto sea mucho más factible lo que era antes, ¿no? Después un tema muy importante, y aquí entra la inteligencia artificial desde luego, es el tema de, bueno, aquí tengo toda esa cantidad de datos que estoy constantemente obteniendo en mis estructuras, los puentes de los edificios, lo que sea, y luego ¿qué? ¿No? Luego ¿cómo la proceso? Y claro, antes procesarla era una labor titánica y casi de investigación, se hacía solamente en las universidades y demás. Hoy en día hay muchísimas herramientas, incluido lo más reciente que es la inteligencia artificial, que nos permite hacer esto de una manera instantánea, muy rápida y muy eficiente, sin que tengamos que pasar por un proceso, vamos a llamarle casi burocrático, de socialización de toda esta información. Y luego finalmente lo más importante es, una vez que tenemos toda esta gran información, toda esta base de datos brutal de qué está pasando con la estructura de manera constante, y ya la logramos analizar, lo más importante es qué vamos a hacer, ¿no? Ya que sabemos que hay algo, pues qué vamos a hacer. Y seguramente algunos de ustedes, tantos muy jóvenes, pero los que no estamos tan jóvenes, ya nos da miedo hacernos exámenes médicos, ¿no? Porque ya no sabemos qué va a salir en el examen, y nos da miedo esta parte de tener que tomar acciones, ¿no? Entonces ya sabe uno que hay que dejar de comer ciertas cosas, ya no hay que entrarle tanto a ciertos temas. En México la comida es muy grasosa, entonces los tacos hay que empezar a medirlos, pero hay que hacerlo. O sea, ese es el resultado de saber que tu cuerpo tiene los triglicéridos en el cielo. Tienes que dejar de comer tacos, ¿no? Esa es parte fundamental de lo que representa las acciones, ¿no? Y aquí hablando desde el punto de vista un poquito más técnico, bueno, hablamos de las tecnologías de transmisión que han avanzado muchísimo, almacenamiento de datos, entender los temas históricos de toda esa información que tenemos, hacer las correlaciones entre una cosa y otra, porque no es lo mismo tener una base de datos brutal si no sabemos si ese día hizo frío o hizo calor, si ese día hubo un viento fuerte o no hubo un viento fuerte. Son muchísimas relaciones que hay que tener muy claras. Y finalmente es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar alarmas que nos van a permitir decirnos, ¿sabes qué? Vamos a poner el caso de un puente. Si esto sucede en el puente, ni lo cruces, ¿no? Entonces, para la gente y no lo cruces. Hace poco, no sé si ustedes se enteraron, bueno, seguramente lo escucharon, de este puente que cayó porque hubo un colapso de un barco en Baltimore, en Estados Unidos. Y tristemente alcanzaron a bloquear un poco el puente para que no cruzaran, pero había gente adentro trabajando, había varios trabajadores en el puente que desafortunadamente algunos de ellos fallecieron. Entonces, este tipo de alarmas y de sistemas para evitar que algo haga daño a la persona, que es lo más importante, proteger la vida humana, es fundamental. Y como segundo punto, proteger la infraestructura y obviamente el impacto social, ¿sí? Son esos 4 grandes mundos que tenemos en lo que sería el Internet de las cosas. Esta es un poco una imagen muy general de los diferentes sensores que hoy hay en el mercado. Hay 1000, pueden ustedes medir lo que quieran, pueden medir vibraciones, rotaciones, distorsiones, variaciones en temas, pueden medir de todo y con una cantidad bastante económica de inversión. Entonces esto nos permite hoy que podamos pensar que esto realmente es aplicable en Latinoamérica. Muchas veces cuando vemos tecnologías como la que ven ahorita, pensamos que son solo países desarrollados o con mucho dinero que pueden aplicarse, y la realidad es que no. Y para muchos de ustedes que quieran más adelante aplicar este tipo de tecnologías o quieran hacer un posgrado en este tipo de temas, créanme, esto es muy normal, esto ya no es tan especial. Lo que falta es que lo conozcamos más y comencemos a exigirlo. Y eso va a ser un camino que ya lo vamos a platicar más adelante, pero es un camino sinuoso porque no es tanto de ingeniería, sino es un tema más inclusive de política pública, y convencer de que la regulación poco a poco comience a exigir este tipo de cosas. Y no es nuevo. Estados Unidos, por ejemplo, el tipo de monitoreo estructural que estamos viendo ahorita, hace no muchos años, que hace como 7, 8 años, se les cayó un puente muy grande, no recuerdo el nombre, un puente verde muy grande de armadura a Estados Unidos, se les cayó, terrible, no, fue más, hace como 10 años. Y después de esa caída, de ese colapso, se puso una ley de que cada puente de Estados Unidos se tiene que monitorear de manera regular cada 2 años para ver cuál es su situación y su salud estructural, ¿no? Entonces, como se dice comúnmente, ahogar al niño al tapar el pozo, ¿no? Y eso es lo que tristemente pasa muchas veces, somos reactivos, ¿no? Hoy comienza a hacerse cada vez la necesidad de decir, no nos esperamos al desastre, tratemos de empezar a entender las estructuras antes de eso, ¿no? Y bueno, lo que hablamos también del desarrollo de la comunicación, hoy más que nunca estamos comunicados, la manera de interactuar entre la información es mucho más simple que antes. Y eso nos habla precisamente de los niveles que necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que no para instrumentar alguna estructura necesitamos un nivel avanzadísimo de aparatos, ¿sí? Les decía yo al principio que cuando hablamos de ingeniería sísmica o un monitoreo sísmico, ahí sí necesitamos una capacidad muy fuerte de medición.
¿Y qué quiere decir? Un sismo realmente va a llegar y va a afectar a la estructura quizá en 30 segundos. Y en esos 30 segundos tenemos que medir un montón de cosas. Pero muchas veces, si no es un tema sísmico, podemos tener un monitoreo que no mide tanto. Entonces eso va a depender fundamentalmente en la capacidad del sistema de monitoreo. Por ejemplo, el que tenemos acá, este primero, sin que lo tenga que ver mucho detalle, básicamente quiere decir que es un sistema de monitoreo muy robusto, que puede medir, como dice aquí, 500 muestras por segundo, ¿sí? O sea, 500 Hz. Eso quiere decir que en cada segundo hace 500 mediciones de lo que está pasando con la estructura. Para muchas estructuras no será tan relevante, pero en el caso de un sismo sí nos interesa mucho saber en tiempo real, en cada momento de ese segundo, qué está pasando con la estructura, cuánto se desplazó, cuánto sufrió debido a las condiciones de terremoto. Entonces ahí hablamos de temas un poquito más avanzados. Hay sistemas mucho más sencillos y que también requieren menos energía, que tienen un nivel de medición, por ejemplo, de 20 Hz, que hacen 20 mediciones en cada segundo, o todavía menos en el caso de una muestra por minuto, como este que está aquí, ¿sí? Que son sistemas un poquito menos avanzados, para estructuras menos críticas o estructuras que nos interesa saber, no necesariamente qué sucede en un momento instantáneo como un terremoto, pero qué sucede durante su ciclo de vida, qué pasó durante un año, cómo se comportó cuando subió la temperatura, cuando bajó la temperatura, qué pasó cuando llegó esa tormenta, cuando llegó la lluvia, y nos va dando información muy interesante de cómo está la estructura y cómo va o manteniendo sus capacidades o cómo se va degradando su capacidad como tal debido a los elementos, ¿no? Y bueno, aquí también lo que es muy importante, que también ellos, hoy es un gran avance, si a ustedes implementan un sistema de monitoreo y les dan un bonche de archivos crudos o como se dice raw data y le mandan la información y tienen que empezar a procesarla, pues no va a avanzar nunca el tema, ¿no? Hoy en día, como ya salió del tema de la investigación, ya no es un tema nada más académico, ya es un tema de práctica, muchas empresas, yo os voy a mostrar algún caso en particular donde yo trabajaba, pero hay muchas ya de estas empresas a nivel mundial, ya tienen un montón de sistemas muy sencillos de interpretación de la información, donde ustedes simplemente van a tener muy fácil la manera de visualizar esa información, y todo va en función de gráficas como las que ven aquí, diferentes sensores, diferentes características, una va a medir temperatura, otra va a medir deformación, otra va a medir rotación, otra va a medir esfuerzos, cargas, y todo eso finalmente a ustedes les va a dar una sensación de qué está pasando con la estructura. Les voy a mostrar algunos casos muy prácticos para que veamos a qué nos referimos con esto, pero a nosotros ya verlo de manera muy gráfica no nos hace de tener que ser muy científicos para poder entender que, por ejemplo, si tenemos, aquí no está el caso, más adelante se los pongo, pero tenemos esta gráfica, podemos poner una rayita roja que diga, ese es el límite, ¿no? Si se rebasó ese límite, tenemos un problema. La estructura está siendo sometida para demandas a la que no fue diseñada o que no son deseables para su condición de servicio. Ok, por ejemplo, aquí estamos hablando también de las acciones, algo que es muy importante a la hora de las acciones, es, ok, bueno, si yo tengo una estructura, y van a ver algunas de ellas en algunos casos de los que hemos trabajado, tienen una estructura y algo está pasando, ¿cómo le hacemos para que sepamos y la gente no lo use y no se exponga, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una autoridad en México, se llama Capufe, que se manejan varios de los puentes de México, me decía el señor que pasó las peores 4 horas de su vida. Y es porque alguien en Twitter, después de un terremoto que hubo en México por ahí de 2013, después del terremoto tuiteó que se había caído el puente Mezcala, que es un puente atirantado muy grande ahí en México. Y dice, y no te imaginas la angustia que tuve 4 horas hasta que alguien de mi equipo agarró el carro y se fue manejando hasta llegar al puente y me habló al lado del puente y me dijo, no, ahí está el puente. Así es, o sea, lo impresionante es que ese tipo de estructuras tan importantes para la sociedad y para la comunicación del país, no sabemos qué pasa con ellas, ¿no? Entonces, hoy hay manera de que sepamos si ese puente que es tan importante tiene algún problema y tenemos que atenderlo, si hay que hacer algo, si hay que poner un sistema de alarma que avise que está vibrando los cables de manera inadecuada, está deteniendo deflexiones mucho mayores a las permitidas, las columnas se están deformando de manera también que excede los límites, todo ese tipo de información ya lo podemos hacer de manera muy sencilla y hoy les puedo decir con mucha tranquilidad, yo platiqué con él por ahí de 2013, hoy ese puente, como muchos otros en México, me imagino que también ya en Perú, ya están instrumentados y sabemos exactamente qué pasa con cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Y bueno, en cuanto a tema, esos son temas muy generales para todo lo que aplica al Internet de las Cosas. El primero de ellos va a ser, sin duda, tenemos que tener un sistema seguro, porque también sabemos que aunque nuestra profesión no es la más sexy, no es la que los hackers nos atacan más, pero una vez que tienes una infraestructura como esta, imagínense un puente y demás, o cualquier otro tipo de estructura,
pues siempre hay gente que quiere hackear el sistema, ¿no? Entonces siempre hay gente que quiere aprovechar y meterse y demás. O sea, hay que tener sistemas obviamente con mucha seguridad que nos permitan tener control de eso, obviamente sistemas de doble autenticación. Como les digo, todo esto ustedes ya lo viven hoy en día en sus celulares todo el tiempo, para las diferentes cuentas que de repente tienen. Vaya, Facebook, WhatsApp, ya nos piden doble autenticación, imagínense más ese tipo de cosas. Obviamente tener todo lo que es el encriptado de la información es sumamente importante, porque hay mucha gente queriendo hacer cosas malas con las cosas, desafortunadamente, y todo eso nos lleva precisamente a tener sistemas con claves de descifrado privada, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el sueño de tener toda esa base de datos conectada a través de Internet y teniendo acceso en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, todo en tiempo real. Eso ya se puede, hay muchas estructuras así. La pregunta es, en nuestros países, ¿qué tanto se está haciendo, ¿no? Y quizá aquí en Perú, como el caso de México, muy poquito, ¿sí? Es un paso que mañana les voy a presentar tecnologías de protección sísmica, esas ya las estamos usando un montón, pero cuando por ejemplo yo estoy con los diseñadores o con los clientes y les hablo lo de protección sísmica y medio me hacen caso, pero les hablo de monitoreo y los perdí, ¿no? Ya ahí no quieren pagar porque en el momento que sienten que hay que pagar un poquito más, se vuelven ya obviamente muy renuentes a escuchar el tema, ¿no? Entonces eso tenemos poco a poco que irlo socializando, ¿no? Entonces, hablando del monitoreo sísmico, precisamente, miren, este es un caso muy particular, es muy simple, esto por daros un ejemplo, este es un edificio donde instalamos sensores en diferentes niveles, puede ser un edificio convencional o un edificio ya con equipamiento como tecnologías como aislamiento sísmico, disipación, y lo que hacemos es poner básicamente sensores a lo largo de la estructura. Puede ser una estructura chiquita de 5 niveles, de 7 niveles, pondremos 3 sensores. Hoy les puedo decir que un sistema de monitoreo de un edificio como este anda más o menos entre, les diré, $15,000 y $20,000 más o menos, ¿sí? Que si lo pensamos nosotros, pues es un dineral. Si lo piensas desde el punto de vista de cuánto vale esa estructura y saber si esa estructura está bien, en el primer día que perdemos de operación de un edificio se paga. O sea, eso es rapidísimo, ¿no? Pero bueno, esos sistemas son bastante accesibles, tienen un montón de beneficios que no me voy a meter muchísimo a detalle, pero bueno, aquí lo voy a dejar en la presentación, pero son características de, obviamente, acceso inmediato, tiempo real, podemos estar documentando cualquier tipo de vibración en el caso de los sismos, tenemos acceso a través de aplicaciones web, como todo, hoy podemos entrar desde el celular, desde la tablet, cualquier tipo de información. Sobre todo algo que es muy importante cuando hablamos de monitoreo estructural, sobre todo monitoreo sísmico, no sé ustedes, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado estar en un sismo o vivir un sismo fuerte? Pero como ustedes saben, en Latinoamérica lo que sucede después o durante el sismo, lo primero que tenemos que hacer es salirnos de ahí, ¿no? Hay que salirnos. En Japón es diferente, en Japón la gente se tiene que caer en la estructura porque es el lugar más seguro, ¿sí? En nuestros países no, en nuestros países la fuga, ¿no? Hay que irnos, ¿no? Y después regresar se vuelve un problema gravísimo porque no sabemos si podemos regresar. Hay que tener un montón, y lo vivimos nosotros en 2017 en Ciudad de México, hay que generar un montón de brigadas de gente que vaya a hacer la evaluación posísmica de cada estructura para saber si la gente puede regresar a su edificio o no. Y la inspección es de la manera más empírica que hay, porque es una inspección visual. Uno llega y empieza a ver la columna y la viga y no, se ve bien, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? En Ciudad de México tenemos un problema muy grave porque esa revisión posísmica fue compleja porque como no había manos suficientes, tuvieron que ir ingenieros civiles, pero también tuvimos que echarnos de la mano de los arquitectos, ¿no? Y nada contra los arquitectos, pero tienen menos bases de ingeniería estructural que uno, ¿no? Entonces había arquitectos, grupos, brigadas de arquitectos que fueron a hacer sus evaluaciones y marcaban edificios casi que para demolición, pero porque no les gustaban, ¿no? O sea, porque se veían feos y no necesariamente porque hubiera una función, un tema de daño estructural, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se vuelve un tema hasta subjetivo y un tema de capacidad de cada brigada de tener el conocimiento de si esa estructura está, como se dice de manera muy sencilla. Rojo es se tiene que demoler, amarillo es no se puede entrar porque hay que repararla de manera intensa y verde es se puede utilizar, ¿sí? Entonces, esa labor de conocer qué pasa con la estructura primero es muy lenta, entonces la gente no puede regresar a sus casas rápido hasta que no se hace, y segundo, es muy así, ¿sí? Es muy estimada porque es meramente visual. Cuando hablamos de sistemas de monitoreo, podemos de manera inmediata saber qué le pasó a la estructura, qué tanto se movió, qué tanto vibró, cuánto se distorsionó cada piso, cuánto fue su movimiento en la azotea, cuánto fue la rotación, y esa información nos va a permitir saber si estuvo dentro de niveles de diseño o si estuvo en niveles extremos. Y es mucho más, obviamente, precisa que simplemente una cuestión visual. Y esa información de tiempo real nos permite saber si la estructura puede usarse o no puede usarse con evidencia.
¿sí? Y no simplemente con la percepción visual de alguien que a lo mejor no tiene la habilidad todavía técnica para hacerlo, ¿no? Entonces uno de los grandes beneficios sería eso. También está el tema de la alarma, que si ustedes están en un sitio, por ejemplo, hubo un terremoto aquí muy fuerte, entiendo que aquí los sismos no son tan fuertes, pero si hubo un terremoto en este momento y empieza a temblar, hay maneras de decir, ¿sabes qué? Si se alcanza cierto nivel de distorsión, suena la alarma y todo el mundo tiene que salir, ¿no? Y mientras no se alcance esa alarma, quiere decir que estamos a niveles adecuados. Esto ya se utiliza a nivel mundial en varios países. Como les digo, es muy importante lo que sería la presentación de la información, que son estos, como se dice en inglés, dashboards, que son como tableros de control, para entender qué está pasando con cada piso, con cada sensor, con cada velocidad que se dio en cada uno de los niveles del edificio. También les reitero, son relativamente sencillos, ¿no? Nosotros tratamos de poner uno en la cimentación, uno a la mitad del edificio y uno en la azotea. Si es una estructura con tecnología como aislamiento sísmico, ponemos uno debajo del aislamiento, uno arriba del aislamiento y uno en la azotea. Y con eso es más que suficiente para saber qué está pasando con la estructura. Sí, ahí pueden ver algunos sistemas de la interfase gráfica que se puede tener, muy sencillos de ver, muy sencillos de medir, son evidencias que se le presentan en la autoridad. Por ejemplo, cuando un edificio fue sometido a un terremoto y lo quieres utilizar de manera inmediata por X razón, ya sea porque sea un hospital o porque sea de uso crítico, necesitas poderle evidenciar a la autoridad por qué sí puedes utilizarlo. Entonces, esta información que se obtiene en tiempo real es evidencia clara de que la estructura sí está operativamente adecuada y puede empezar a utilizarse. Y eso nos pasó en 2017, ya comenzamos a tener este tipo de beneficios. Importante es también tener todo el registro de la historia de lo que le ha pasado a ese edificio. No sé a ustedes qué tanto les ha pasado, pero por ejemplo en México nos ha tocado mucha gente, bueno, en otros países, inclusive en otras partes del mundo, cuando les preguntas, oye, ¿tu edificio cómo lo ves? Dicen, no, bien, buenísimo, o sea, ya aguantó el del 85, entonces está bien diseñado, ¿no? Pero no se dan cuenta que exactamente ya aguantó el 85, o sea, ya es un edificio que ya sufrió, es un edificio golpeado, es un edificio que ya lleva sus heridas de guerra. Y cada pequeño sismo que ocurre en Ciudad de México, que ocurre un montón, le va afectando, le va cambiando sus condiciones dinámicas, sus condiciones estáticas, ya pierde rigidez, ya no es el mismo. Entonces cada vez el edificio está más deficiente y más degradado. Por eso la historia de cada una de estas estructuras durante el ciclo de tiempo que estén monitoreados va a ser muy importante. Y bueno, ya saben, acceso también a través de todas las plataformas. Esto ya ustedes lo ven todos los días en las diferentes aplicaciones. El tema es, también nosotros tenemos que aplicarlo. O sea, nosotros si queremos saber qué pasa con un puente muy importante que tengamos aquí por ejemplo en Perú, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno muy grande que se llama Puente Chilina, en Arequipa, y es un puente que es una inversión tremenda y tiene una importancia brutal, y en una aplicación del teléfono podemos saber, el ingeniero encargado del proyecto, qué está pasando con su puente, ¿no? Y otra cosa muy interesante que también ya es lo común en muchas áreas, ¿no? Y lo conocen ustedes también, esto también ya es muy accesible y es muy manejable. Hay un montón de sistemas de suscripciones, así como Netflix, que nos permite que se haga todavía más económico, porque ya no estás comprando un megasistema costosísimo y muy robusto, sino te estás pagando una suscripción mensual que es relativamente poco y que se monta dentro de una plataforma que ya está funcionando a nivel mundial y que está dando este tipo de beneficios a varias partes, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, este es un edificio en Filipinas, y menciono Filipinas porque en Filipinas es de los primeros países que, por cierto, se parece mucho a nuestra realidad latinoamericana. Filipinas ya tiene una ley que obliga a que todos los edificios tienen que tener un sistema de monitoreo estructural, sí o sí, ¿sí? Eso es un hit, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, nosotros como ingenieros podemos hacer mucha técnica. El ingeniero que me precedió ya también habló de los temas políticos, como muchas veces meten ruido en la parte que nosotros tratamos de resolver, que es precisamente un problema desde el punto de vista civil. Pero aquí, afortunadamente, se logró que en la parte legislativa se hiciera esa ley que obliga a que cada edificio tenga que tener monitoreo. Filipinas está muy expuesto a sismo, igual que todos nosotros aquí en esta zona. También ellos sufren mucho y esto ya es una realidad. Obviamente es un mercado interesante y entre más proyectos hay, pues más se conoce, más se economiza, en fin, es un beneficio natural. Ahora, cuando hablamos de dispositivos, insisto, no lean todo el texto, particularmente eso se aplica a estructuras muy especiales o puentes. Los puentes generalmente son estructuras que están muy vivas. A veces no estamos tan conscientes que tanto se mueve un puente durante el día, pero los puentes están constantemente expandiéndose y contrayéndose por temperatura, por viento, por tráfico, por muchas razones, y necesitan moverse. Entonces, en Latinoamérica tendemos a poner sistemas que se le llaman apoyos estructurales muy sencillitos. En otros países, en Asia, por ejemplo en Europa, hay un montón de tecnologías y sistemas estructurales muy avanzados que les permiten a los puentes expandirse, contraerse, moverse, rotar, sin que sufran en lo absoluto, ¿sí? Ese tipo de tecnologías hoy en día se pueden instrumentar porque
porque se convierten en las articulaciones del puente. Entonces, si un puente se está moviendo mucho, podemos saberlo en sus apoyos estructurales, en sus juntas de dilatación. A lo mejor no me alcanza a entender mucho cuando les digo que un puente se mueve, pero les voy a poner un rango de magnitud. Un puente como los que ustedes pueden cruzar aquí en cualquier viaducto que tengan en Perú, normalmente se expande y se contrae y ocupas una junta de 10 centímetros más o menos. Esto es una junta normal. Varios puentes, dependiendo de su magnitud, a mí me ha tocado trabajar en varios de ellos, donde el movimiento nada más por temperatura de expandirse y contraerse es 4 metros. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes un puente que durante el día, porque le da calorcito, se expande 4 metros y en la noche se contrae 4 metros. ¿No? Hay que agregarle unas juntas de dilatación brutales, hay que agregarle unos aparatos estructurales abajo que permitan ese movimiento durante el día, y ahí es donde se pone más compleja la técnica, ¿no? Y es ese tipo de aparatos que ven por aquí. Entonces, es natural pensar que este tipo de aparatos sean candidatos ideales para ponerles instrumentación, saber qué tanto se están abriendo y cerrando, a qué velocidad se están abriendo y cerrando, y con eso entender cuál es la manera de respirar básicamente o de cómo está latiendo la estructura, ¿no? Entonces, este tipo de monitoreo ya es también algo muy común, insisto, no en nuestros países. El tema es que ojalá este tipo de charlas los comiencen a interesar cada vez para que en algún momento más de ustedes se puedan interesar en esto. Hoy a nivel mundial ya hay mucha gente trabajando en esto y poco a poquito tenemos que ser más, ¿no? Y bueno, algunas características en general muy parecidas a las que les decía, sobre todo cuando hablamos de estructuras muy remotas como puentes. En la charla anterior hablaban de las carreteras y lo complicado que es el acceso y demás. Necesitamos tener sistemas que sean independientes de una red eléctrica porque no la hay. Entonces tenemos que darle un sistema de baterías que se alimente a través de celdas solares, que tenga obviamente una comunicación a través de satelital y demás para que no se pueda tener siempre comunicación. Todo ese tipo de ventajas ya existen hoy en día en los sistemas de monitoreo, ya son una realidad, no es un tema que sea experimental, eso lo era hace 15, 20 años. Hoy les puedo decir con toda tranquilidad que ya es un servicio que muchas empresas alrededor del mundo ya ofrecen. Este, por ejemplo, es un aparato muy especial, de un aparato para puente que ya está instrumentado con absolutamente todo, y que ese aparato nos da constantemente en tiempo real y de manera permanente información de qué está pasando con esa estructura. ¿Sí? Ahí pueden ver otro tipo de sistemas. Esta es una junta de dilatación. Entonces, como les digo, ahí podemos ver qué tanto está respirando. Podemos también relacionar qué pasa cuando hablamos nosotros, y menos aquí en Pucallpa, hablamos de temperatura, ustedes no lo ven tan grave, ¿no? Porque pues, aquí no creo que la temperatura sea muy baja. Pero nosotros hemos trabajado en proyectos donde en invierno la temperatura es menos 30 grados centígrados. Y en temperatura en verano llegará a los 25, 30 grados, ¿no? Entonces sí varía muchísimo la manera como va a estar comportándose la estructura. También nos ha tocado trabajar, por ejemplo, en Medio Oriente, donde las temperaturas llegan a 40 o 50 grados, y a como va el cambio climático cada vez más. Entonces son temperaturas que salen completamente de lo común y que hay que estar analizando qué pasa con las estructuras, ¿no? Y bueno, insisto, por ejemplo, este es un monitoreo. Mañana les voy a presentar este proyecto desde otra perspectiva, es uno de los megaproyectos que voy a presentar mañana, pero este es particularmente el techo de un centro cultural gigantesco en Grecia, que tiene un sistema de amortiguamiento, sistema de control, pero que está instrumentado porque no queremos enterarnos de que el viento se va a llevar el techo hasta que se lo lleve, ¿no? O sea, queremos saber que el techo está bien controlado, y si hay un momento donde comienzan a acercarse los niveles límite, que suene una alarma y que nos permita hacer algo, tomar las acciones necesarias para que no se nos vaya a ir el techo, ¿no? Que nos pasa seguido en muchas estructuras que de repente nos damos cuenta y ¡pum!, ya las perdimos, ¿no? Y bueno, finalmente todo eso lleva, como les decía, hablando de infraestructura es una cosa, pero hay muchas otras cosas, los sistemas, por ejemplo, de transporte, los suelos, los túneles, las presas, todo lo que gira alrededor de cómo funciona la ciudad, el alcantarillado, el gas, lo que sea. Hay muchísimas maneras ya de medirlas y de saber si su salud estructural está de manera adecuada. Yo se los platico más desde el punto de vista de la ingeniería civil, que es la nuestra, pero no se imaginen la aplicación tan amplia que ya tiene en todo lo que es el universo de las ciudades inteligentes, que es hacia donde poco a poco nos iremos acercando, ¿no? Sabemos que es un camino todavía largo, sobre todo para muchas ciudades en Latinoamérica, pero ese es el futuro hacia donde nosotros como ingenieros tenemos que ver, ¿sí? Y el mensaje aquí que sobre todo quiero que se lleven es precisamente que buscamos conocer qué hay, ver que ya es accesible, ver que no es costoso, y que muchas veces es más el reto o la resistencia al cambio por no conocer la tecnología que realmente lo complejo que sería implementar esa tecnología. Hoy es más fácil que nunca, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poquito de lo que les decía de entender qué está pasando. Aquí hablando del puente, dice, este amigo está informándole al sistema, ¿sabes qué? Estoy sintiendo unas vibraciones muy excesivas, la junta le confirma que efectivamente
Lo mismo está pasando en relación a una tormenta en la ciudad o lo que sea, una inundación, en fin. Todo eso lo podemos saber sin necesidad de tener que enterarnos de maneras muy tradicionales como la del señor que mandó ahí a su chico al puente, ¿no? Y algunos proyectos, por ejemplo, estos son, dentro de las empresas que han implementado monitoreo estructural a nivel mundial. Nosotros en su momento, cuando yo trabajaba con ellos, fuimos de las primeras. Este proyecto ya tiene desde 2004 y desde 2004 a la fecha, es un puente muy, muy lindo ahí en Suiza. Tenemos información en tiempo real exactamente qué está pasando con el puente en cualquier momento, ¿sí? Y eso es sumamente valioso porque, bueno, obviamente es una estructura esencial que no queremos perder. Estructuras, por ejemplo, como estas, de estas hay muchísimas en Estados Unidos y Canadá, puentes de aceros muy viejos con problemas muy serios de corrosión, problemas también serios porque la sismicidad ha cambiado. Entonces, hoy, por ejemplo, ustedes saben que sí, Nueva York particularmente no es una zona sísmica, ya cambió, ya comienza a haber más sismicidad en Nueva York. Entonces, ese tipo de realidades van cambiando. Por ejemplo, cuando estos puentes se hicieron, ya se pueden imaginar que pues, estos puentes, no sé, se pueden haber diseñado hace 70, 80 años, ¿no? Ya se imaginarán el cambio del peso de las cargas que están pasando sobre estas estructuras, ya no es el mismo. Entonces, son muy viejitos, hay que saber dónde están, hay que medir exactamente cuál es su condición y su salud para poder tomar las acciones necesarias y permitir que se puedan utilizar todavía y que no se nos vayan a caer mañana como se han caído algunos precisamente por no saber dónde estaban, ¿no? Algunos otros puentes, este es un puente muy bonito, son los viaductos Sion en Suiza, que también ya tienen monitoreo estructural. Este es el que les comentaba precisamente, es el Centro Cultural Estrado Niagros en Atenas. Este es el techo que les digo, miren. Como pueden ver es bastante, o sea, es espectacular lo del diseño del arquitecto Enzo Piano, que es muy famoso, pero el techo está como para que se lo lleve el viento, o sea, es difícil, entonces hay un montón de sistemas de control, pero como les digo, no lo vamos a dejar a la fe, ¿no? De que ojalá no se lo vaya a llevar, hay que estar conscientes de qué está pasando ahí sobre todo porque aunque hoy diseñemos bajo condiciones, ustedes toman, y más si tomamos los reglamentos actuales, ¿no? Pero ustedes toman los reglamentos actuales o los históricos de viento y demás, y se van a dar cuenta que quizá lo que nos está tocando vivir hoy con el cambio climático va a ser mucho más fuerte. Entonces ya no nos podemos tampoco confiar ni dejarnos los límites en lo que la norma dice, sino hay que irnos más allá. Les decía yo, por ejemplo, el caso de la ciudad de Acapulco, que la destruyó un huracán ahora el año pasado. Ahí tuvimos suerte porque en realidad nunca nos había tocado que un huracán llegara con 300 kilómetros por hora de velocidad del viento, ¿sí? Imagínense, 300 kilómetros, eso llegó brutal, ¿no? Entonces la ciudad no estaba lista para eso, quedó muy mal, le fue terrible. Las estructuras no les pasó nada, sobre todo todos los edificios que están en la costa, viendo hacia el mar, pues la agarraron de frente. Y no les fue mal, estructuralmente hablando, porque la calidad de las fachadas de esos edificios era pésima, ¿sí? Entonces llegó el viento de 300 kilómetros por hora y se llevó todo, pasó por los edificios, se llevó muebles, los dejó completamente desnudos, ¿no? Los edificios. Y desafortunadamente pasó eso, pero al mismo tiempo, ese hecho de que las fachadas no hayan estado listas para esas velocidades hizo que el viento pasara a través de los edificios. Esos edificios por norma se diseñaron para 150 kilómetros por hora, no para 300. Si esos edificios hubieran tenido una fachada como las que se tienen en Miami o en Cancún inclusive, que aguantan los 300 kilómetros por hora, se hubieran convertido en unos paneles en contra del viento y ahí sí hubiéramos tenido problemas estructurales serios, ¿sí? Entonces todo ese tipo de realidades donde ya las demandas de los potenciales catástrofes que podemos tener van aumentando cada vez más, ¿eh? Otro tipo de estructuras está en Noruega, un puente que también está instrumentado. Y miren, se entiende, cuando uno ve ese tipo de estructuras se entiende porque pues, es lógico instrumentarlo, es una estructura muy grande, es una inversión muy fuerte, tiene obviamente una función también de conectar áreas dentro de los mismos países bastante importante, pero al final del día yo siempre voy a regresar al mismo tema de, bueno, al final cualquier estructura que alberga quien sea es importante, ¿no? Entonces sabemos que no es tan fácil llegar ahí, pero poco a poco. Y finalmente, nada más para tocar todo este tema ya de salud estructural, como les digo, ya son sistemas muy robustos, son unidades de procesamiento que se instalan en las estructuras que si hablamos en Europa no es tan complicado. Si hablamos en países como los nuestros es un poco más complicado porque les puedo explicar que aquí los retos que hemos tenido en países no tan bien portados es que cada rato se roban los cables o cada rato se llevan y se roban la computadora. No les sirve de nada, pero hay gente que les gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces tiene que uno empezar a desarrollar ciertas habilidades y técnicas para que ya no se vuelen las cosas, pero bueno, este tipo de sistemas ya se instalan en los puentes, como pueden ver. Este es el caso, por ejemplo, en particular de un puente en India, se llama Basirabad, y ahí pueden ver, básicamente este es el puente atirantado, es un puente muy espectacular, arquitectónicamente hablando también.
Pero lo que quiero llegar aquí es que cada puntito con colores que ven es un sensor que mide algo en particular, ¿sí? Y puede estar midiendo la vibración de los cables, puede estar midiendo la corrosión, puede estar midiendo la deflexión de la viga o de la losa, y toda esa información nos la van alimentando de manera constante con todos los beneficios que ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, miren, aquí pueden ver este tipo de cables, sobre todo los puentes atirantados o colgantes, son muy vulnerables a que los cables vibren con el viento, y hay que tener ciertos niveles, obviamente, también permisibles de vibración, y saber que cierto nivel de vibración se supera, bueno, va a ser un caos, ¿no? Quizá varios de ustedes han visto por ahí un puente de hace muchos años que se llama el Tacoma Narrows, que lo destruyó el viento hace, no sé, 100 años o algo así, y fue porque en aquel tiempo no consideraban mucho el viento, pero no podemos permitir que eso pase. Hoy tenemos que saber qué está pasando con los puentes antes de tiempo, ¿no? Este, por ejemplo, es un puente nuevo que se construyó en Canadá, se llama el Champlain Bridge, y este tiene la particularidad de que de verdad es uno de los puentes más monitoreados del planeta, porque nació desde su concepción con monitoreo estructural. Entonces no fue una estructura que se le agregaron sensores después de estar construida, sino que este puente, desde que estábamos trabajando los planos, y muchos de los planos del monitoreo lo hicimos ahí en la oficina en México, todas estas columnas, todo el sistema de armado ya venía desde que se diseñó y desde que se construyó, con sensores de corrosión, sensores de tensión, sensores de absolutamente todo, ¿sí? Entonces ya está instrumentado, pero por todos lados, ¿no? Ya sería el equivalente a lo que es un Tesla, ¿no? Que el Tesla tiene absolutamente todo medido dentro de su propio dispositivo, incluido cámaras y demás. Entonces, esto ya es una realidad. Otra aplicación, por ejemplo, me imagino que ustedes tienen cascadas un poquito más espectaculares, pero este caso que ven aquí, por ejemplo, está en el río Rhin, que es el río que divide Suiza con Alemania, y aquí es un lugar turístico muy famoso. El chiste es que aquí hay un muro muy grande de piedra, acá arriba está un castillito muy lindo, pero aquí la gente viene y ve la cascada desde este lado, y había mucho riesgo de que el muro se volviera inestable si viniera hacia colapsara básicamente, ¿no? Entonces lo que se hizo, pues obviamente se implementaron un sistema de anclas como las que ustedes han visto obviamente en diferentes saludes, pero ya todos los sistemas de anclaje están monitoreados y se sabe exactamente cuánto es la fuerza que está soportando cada una de esas anclas, y se conoce cuál es el límite máximo que cada ancla puede tener. Entonces, en el momento que alguna de esas anclas tenga más fuerza de la que debería, suena la alarma y eso se detiene y empiezan a tomar las acciones necesarias, ¿no? Entonces, es un caso ya no tanto de estructura, pero sigue siendo básicamente esa implementación. Otro tipo de puentes donde hemos trabajado, que hemos implementado, como les digo, sensores, es muy importante. No se debe pensar en un árbol de Navidad. O sea, la idea no es llenar de sensores por todos lados nada más porque sí. Generalmente cada uno de estos proyectos nos lleva muchos meses de estrategia y de definición de qué es lo que queremos medir, dónde, cómo y cuándo, ¿sí? Porque todo eso, finalmente la ingeniería es eso, la ingeniería es ni mucho ni poco, o sea, preciso. Hay que buscar obviamente la mejor manera de que cada uno de esos sensores nos dé la información de cómo está esa estructura, de cuál es su salud, y que nos permita tomar las acciones necesarias a tiempo y que no sea una catástrofe cuando venga un evento natural o un sismo, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, miren, es una gráfica muy sencilla de cómo se comporta el puente y se va viendo a través del tiempo. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que cuando viene el invierno, su comportamiento es de este sentido, y cuando viene el verano es en este sentido, por ejemplo, ¿no? Empezamos a hacer ese tipo de correlaciones, empezamos a ver si hay mucha humedad, si hay poca humedad, y cada uno de esos parámetros se comienzan a evaluar para saber cuál es la realidad de esa salud, ¿no? Y lo que les decía, el puente de Champlain Bridge en Montreal, que se ven por aquí, como les digo, está muy equipado. Esta es la foto, miren la foto real de cómo este es el muro que les digo que está todo anclado. Aquí está, no se alcanza a ver mucho, pero aquí está una como casita. Aquí es donde uno se acerca a ver las cascadas, y son las cascadas más grandes de Europa, ¿no? Entonces para ellos son espectaculares, es gigantescas. Acá en las Américas tenemos unas cascadas un poco más impresionantes, pero bueno, para ellos es maravilloso. Pero este muro, como les decía, es el gran riesgo porque, bueno, tiene toda la carga, y aquí casita que está por acá arriba, ¿no? Este es otro de los puentes que les mostré ahorita. Este es el Basirabad, que está precisamente en India, que ya está construido y que ya está en funcionamiento y está completamente instalado, ¿no? Entonces, en resumen, como les digo, hablando de tecnologías de monitoreo estructural, suena como algo lejano, ya no lo es. De verdad los invito mucho a que comiencen cada vez a documentarse más en esto, porque ya es una realidad, ya se está haciendo. Seguramente en Perú ya hay varios casos también de aplicación de este tipo de tecnologías. Lo importante es que no lo veamos como algo como de países en Europa o en Estados Unidos o Canadá. Es algo que ya podemos saber, y todos merecemos saber que nuestra infraestructura está en condiciones adecuadas o no. Y si la infraestructura no está en condiciones adecuadas, necesitamos poder generar la presión a través de la información y la evidencia de que hay que hacer algo con esa estructura, ¿sí? A mí me ha tocado en Ciudad de México ver un montón de puentes que ya están con el armado expuesto, las pobres columnas están ya casi porque se caen, y ni así el gobierno está dispuesto a hacer algo, ¿no?
Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que presentar la información, proveer la evidencia, generar reportes técnicos, y entre más herramientas técnicas como el monitoreo tengamos, más eficiente va a poder ser la comunicación para hacer saber a la gente que tiene que tomar las decisiones que las acciones correctas se tomen, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho a todos por la atención a esta primera charla, de verdad, muy agradecido. Con la NEIC, con la TEC de Monterrey, que desde hace 7 meses soy profe de universidad, antes no era, yo soy de práctica, y ya soy profe también, entonces le agradezco mucho al TEC, a YAPSE, ya les voy a hablar mañana de YAPSE para no aburrirlos hoy, y mis 2 universidades. Entonces, muy agradecido sobre todo con ustedes de estar aquí a esta hora, de verdad es un placer acá estar en Perú, es mi segunda vez, y en Pucallpa la primera, como se imaginarán. Entonces, con mucho gusto, mañana los veo otra vez para la segunda charla, pero ahorita encantado de contestar cualquier pregunta que tengan, ¿eh? Muchísimas gracias.